Bendiciones, mis hermanas amadas, que la paz y la gracia del Señor Jesucristo esté con cada una. Le doy gracias al Señor por permitirme esta oportunidad de poder llegar hasta tu hogar y quiero entregarte en esta mañana una palabra que el Señor me regaló, con la cual me ministró mucho y creo que así como ha sido de bendición para mi vida, lo va a ser para ti. Así que voy a invitarte a que vayas a un versículo muy común para nosotros, los cristianos, si lo podemos llamar así, ¿no? Los discípulos del Señor. Y está en Jeremías 33:3. Como te digo, es un versículo muy conocido, que ya todos lo podemos hasta de memoria. Dice el Señor: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El día de ayer yo estaba orando al Señor y pues cuando oraba, el Señor me traía este versículo a mi mente. Y allí en medio de la oración empecé como a analizar este versículo, ¿no? De cómo el Señor, pues yo decía, bueno, cuando nosotros leemos su palabra y escudriñamos la palabra como el Señor Jesucristo lo mandó, pues yo entendía que ahí era donde el Señor pues nos revelaba esas cosas grandes y ocultas, ¿no? Que uno a veces piensa que pues que son cosas extraordinarias, wow, fuera de lo normal, ¿no? Cosas pues que no son naturales. Pero realmente cuando yo meditaba en este versículo, dice el Señor: clama a mí. Y cuando Él dice clama, esta palabra clama, según el Strong, es la número 7121 y viene de la palabra hebrea, no sé si se pronuncia así, pero cara, es Q-A-R-A, cara. Y dice que esto significa llamar a alguien, exclamar, dirigirse a alguien, gritar, proclamar, o desahogarse. Y dice que a menudo esta palabra cara describe el gritar para llamar la atención de alguien e invocar al Señor o su santo nombre. Entonces, quiere decir también, dice, llamarlo por su nombre, llamar al Señor por su nombre. Entonces, cuando yo veía este significado de la palabra, entendía lo que realmente significa clamar. ¿Sí? Clamar, antes que nada, es pues llamar a Dios, llamar al Señor, clamarle a Él, llamarlo por su nombre. No importa cómo tú le llames, pero el Señor sabe en tu corazón, Él conoce y sabe a quién tú le estás hablando. El Señor, la palabra de Dios dice que las ovejas conocen su voz y le siguen. Entonces, partiendo de ahí, podemos decir que lo primero, hermanas, que debemos hacer cuando venimos a la presencia, cuando venimos a la presencia, a lo secreto de Dios, es clamar a Dios, llamarlo. Señor Jesucristo, ven. Señor Dios Todopoderoso, ven. No sé cómo le digas, pero clamarlo, llamarlo para que Él pueda venir. Y dice, clama a mí. ¿Y qué va a pasar? Dice, y yo te responderé. Pero muchas veces pienso que empezamos a orar así, solas, a hablar solas. ¿Sí? Porque ni siquiera hemos llamado al Señor. Cuando tú quieres hablar con alguien, ¿qué haces primero? Le llamas, le marcas, si no puedes tenerlo enfrente. Si quieres hablar con tus hijos, tú pues le llamas por su nombre. Y cuando ya ellos están ahí, pues recién tú empiezas a hablar con ellos. Entonces, pero con el Señor es como que estemos hablando solas. Parecemos pues quizás loquitas, ¿no? Ay, te alabo, te bendigo. Pero ¿a quién estás alabando? ¿Quién es el que ha venido? Ya vino el Señor, ya está ahí contigo para que tú empieces a hablar con Él. Ya está Él ahí escuchando, ya llamaste. Clamar es como
como este ciego Bartimeo. Él escuchó, porque pues era ciego, no podía ver, pero él escuchó que Jesús iba pasando por ahí y entonces él, yo me imagino que él pensó, o sea, wow, ¿cómo sé dónde está? ¿Cómo puedo llegar hasta él? O sea, lo único que tengo para llegar a él es mi voz. Y este ciego empezó a clamar al Señor, así lo dice la palabra, empezó a clamar, a llamarlo por su nombre. Y él le decía, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, pero yo estoy segura que no lo decía así, calladito, o sea, despacio. No, él gritó a todo pulmón, Jesús, o sea, esta es mi única oportunidad, esta es la oportunidad que tengo para poder ver, para poder recibir sanidad. Entonces ese hombre, aparte que se levantó, empezó a caminar, empezó a hacerse, pero él no dejaba de clamar al Señor hasta que por fin logra llamar la atención de Jesús. Y Jesús se detiene y, y vuelve a ver, o sea, ¿quién me llama? O sea, tanta gente ahí, pero este hombre, su voz sobresalía entre esta multitud. Él clamaba, entonces, ¿será que ya clamamos lo suficiente como para llamar la atención del Señor? Como para que Él desde su trono se vuelva y diga, o sea, ¿quién me llama? ¿Quién está clamándome? Aquí estoy. Entonces él dice que va a escuchar. No, él dice, no dice, bueno, en otros versículos también dice que no va a escuchar, pero aquí dice, yo te responderé. Qué hermoso, obviamente para responderte es porque Él ya te escuchó, escuchó tu clamor, escuchó tu necesidad de que Él venga, de que tú quieres presentarle a Él, ya sea tu adoración, tu preocupación, tu carga. Pero Él dice, yo te responderé. ¿Cuándo? Cuando simplemente estés ahí hablando como periquito. No, cuando me clames, cuando me grites, Jesús, ven, ven Señor Jesús, porque eso significa esa palabra, gritar, proclamar o desahogarse, llamarlo con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, Señor, Señor, ven a este lugar. Y yo te aseguro, hermana, que Él se va a hacer sentir. Tú vas a sentir esa presencia inmediatamente, porque Él te va a responder. Y no solamente te va a responder, sino que dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú no las conoces, no quiere decir que las demás personas no las conozcan. Tú no las conoces, son cosas que están ocultas, que tengo reservadas para ti. Pero cuando tú me clames, porque así como tú me quieres hablar, el Señor también quiere hablarte. Y ahí está su palabra, que día a día, si tú día a día la lees, día a día el Señor te va a dar esa palabra, día a día el Señor te va a hablar, te va a mostrar, te va a enseñar. Pero tú debes clamar a Él todos los días. No solo en la angustia, hermana, no solo en la necesidad, por Dios, ya tenemos que dejar de buscar a Dios como que Él fuera un bombero, como que no, debemos buscarlo todos los días, debemos de, eh, pues, cultivar esa amistad, esa amistad, ese vínculo del amor, ese querer conocerlo, porque pues le decimos a Él todo lo que sentimos y queremos que nos escuche, pero Él también quiere decirte, quiere mandarte sus mandamientos, quiere que tú le obedezcas, quiere que tú le adores, quiere que tú le hables no solo cuando hay una necesidad, sino que Él esté ahí siempre, que Él sea lo primero, que Él sea tu primer pensamiento en la mañana, que Él sea lo último en que tú piensas
al acostarte, al dormir, al descansar, que Él sea tu pensamiento todo el día, que te enamores de Él, que leas su palabra, porque allí tú le vas a conocer. Entonces, dice ahí también en Jeremías 29:12, un poquito atrás, dice, entonces, bueno, desde el 11, Jeremías 29:11 y 12 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El fin que tú esperas, el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, o sea, me clamarás. Es lo mismo, me invocaréis y dice, y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Ahí está, yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué, hermanas? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que le busquemos con todo nuestro corazón, que le amemos, que haya una necesidad en nuestro ser, en nuestro corazón de su amor, de su presencia, de su espíritu, que amemos su palabra, que esta palabra sea nuestro alimento día con día, que no podamos vivir sin Él, que sin Él sintamos que nos morimos, que Él sea como el aire que respiramos. Entonces vamos a tener una comunión íntima con Él. Y claro que nos va a escuchar, claro que nos va a responder, porque entonces Él también nos va a conocer a nosotros. Nos va a conocer. También ahí en Jeremías 32:17, Jeremías acá le dice al Señor, oh Señor Dios, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Y ahí en el mismo capítulo, en el versículo 27, es como que el Señor le respondiera. Y el Señor dice, he aquí que yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No hay nada, hermana. No hay nada en absoluto que sea difícil para el Señor. Para Él todo es posible. Él todo lo puede. Todo lo puede. No hay nada, no hay ninguna dificultad, ninguna dificultad que tú tengas, ninguna angustia, ningún problema que Él no pueda resolver. Porque para Él no hay nada difícil, no hay nada imposible. Entonces dice ahí también en Isaías 48:6, siempre hablando de esto, ¿no? Del clamor y de lo que el Señor quiere también mostrarnos, esas cosas pues grandes y ocultas que están ahí, que por el momento no conocemos, pero que están ahí y que Él nos las va a mostrar en cualquier momento cuando pues le busquemos, ¿no? En el sod, en el secreto. Isaías 48:6 dice, lo oíste y lo viste todo, y no anunciaréis vosotros, no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Entonces vemos ahí como el Señor realmente a veces en oración, quizá a veces ni siquiera vas a estar orando, no que pues no así de rodillas, porque realmente la oración debe ser constante todo el tiempo. Entonces muchas veces vas a estar trabajando, pero en tu corazón vas a estar meditando en esta palabra y allí de repente el Señor te va a hablar algo, o sea, algo que tú no estabas pensando, algo que simplemente se te vino de repente a tu mente
o a tu corazón y te vas a quedar, bueno, ¿qué es esto? Pero es algo que el Señor te está revelando. Quizá algo que tú le habías preguntado con anterioridad o él ahí te va a responder. Entonces cuando eso sucede, wow, uno siente un gozo. El Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, me ha contestado, me ha hablado, wow, es que es algo precioso. Entonces ahí eso hace que tu amor empiece a crecer, que tu búsqueda incremente y entonces empiezas a interactuar con ese ser maravilloso que es nuestro Dios. Ahí en Isaías 42:9 dice también el Señor, dice, yo el Señor, no, perdón, el 9, he aquí, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Nuevamente se repite, eh, y yo anuncio cosas nuevas. ¿Qué decía? Te enseñaré cosas, bueno, dice grandes y ocultas. Pero si son ocultas es porque para nosotras son nuevas, porque aún no las conocemos. Pero en ese caminar que cada una tenga con el Señor, Él te va a empezar a mostrar esas cosas nuevas, como dice aquí, serán notorias. Tú vas a empezar a experimentar, wow, esto no lo sabía, esto no lo entendía, Dios mío, esto no lo conocía, pero es Él el que te va a estar enseñando y mostrando estas cosas. Y por último, porque no quiero hacer esto tan largo, es Isaías 43, hay una poquita más adelante, Isaías 43, desde el 18. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. Pronto. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo, bueno, vamos a dejar hasta ahí. Pero el Señor está diciendo que Él va a hacer cosa nueva. Que no te acuerdes de lo pasado. Dios no está interesado en tu pasado. O sea, ya olvídate de eso. Si tú ya te arrepentiste de tu pecado, te volviste, te convertiste a Él, pues ya olvídate de lo pasado. Preocúpate por esas cosas que vienen. Preocúpate por lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Preocúpate por buscarle, por conocerle. Y entonces dice que el Señor va a abrir camino otra vez. Dice que he aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. Y dice, abriré camino en el desierto. El desierto es un símbolo de prueba, de dificultad, pues yo lo digo de enseñanza, porque aprendemos también en el Señor. En este tiempo es donde más aprendemos a depender de Él, aprendemos a confiar en Él. Porque si no podemos confiar en Él, pues simplemente estamos perdidos todavía, no nos ha amanecido. Entonces, pero el Señor dice acá que Él en medio del desierto, en medio de tu prueba, Él te va a abrir camino. Él va a abrir una senda, Él va a abrir puertas. Esas que todavía no conocemos, que todavía no están ocultas, pero que cuando busquemos al Señor con todo nuestro corazón, cuando le clamemos, cuando lo llamemos a Él y tengamos esa comunión con Él, entonces esas cosas ocultas se van a ser visibles para nosotros. Y vamos a ver cómo la mano de Dios está con nosotros. Vamos a ver cómo su misericordia, cómo su amor empieza a abrirte un nuevo camino. Empieza a abrirte puertas nuevas, oportunidades nuevas que van a llegar a tu vida. Pero eso solamente lo vamos a lograr cuando busquemos a Dios, cuando le clamemos a Él, cuando llamemos la atención de Dios, no por mi llanto, por mi queja, Señor, no,
Cuando lo llamemos, cuando empecemos a entablar esa relación con el Señor, allí Él va a conocernos, pero no solo nos va a conocer, sino que también nosotros vamos a empezar a conocer realmente